Es bonito. A veces le digo a Ignacio cuando nosotros llegamos, le dije, cuando llegamos aquí a las instalaciones para calentar, hablando de eso, Ignacio, si quiere apagar eso porque está bien caluroso. Llegamos tempranito para calentar aquí y yo les digo siempre, hermano, no te olvides de prender las luces atrás, ¿sí? Y le digo una frase siempre, donde hay luz, hay vida. Y me gusta que estén prendidas las luces. Y para mí, yo escuchando el sonido de un niño, pienso en mí, donde hay niños, hay vida. Eso es bonito, ver una congregación desde infantes hasta canas, ¿sí? Perdón, Alexi, que le miré justo a usted cuando dije canas. No fue a propósito. Esta semana los niños me miraban la barba y decían, cana. Fue bien pesado, ¿sí? Así que, bueno, me gusta eso porque es una congregación sana donde hay vida, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, para seguir en nuestra serie desde este libro, libro cortito en el Antiguo Testamento, pero no con un contenido menor. Ruth, capítulo 2. Nosotros ya con hermano Dusan dimos una lectura del texto que es continuando donde habíamos terminado la semana pasada, en el versículo 14 hasta el final del capítulo. Y en ese capítulo nosotros podemos ver el favor de Booz hacia Ruth. Está progresando. Desde el punto de lo que estuvimos viendo la semana pasada, en que él le haya concedido permiso de espigar en sus campos, ahora a invitarle y proveer para ella abundantemente y acercarla a ella hacia la redención, mostrando cómo Dios obra de manera intencional y personal en favor del necesitado que se refugia en él, como Ruth y como Noemí. Y el Señor no solo nos permite sobrevivir, sino que Él nos acerca y nos sostiene con abundancia y siempre nos apunta hacia el Redentor. En el libro de Ruth, si te acuerdas, nosotros estamos en el día de los jueces, ¿sí? Los días de los jueces, cuando Israel no tenía rey y la sociedad se ha degenerado mucho espiritualmente porque cada uno hace lo que bien le parecía. Israel ha sido infiel a su pacto con Dios. Pero vamos a ver como introducción cómo Dios sigue siendo fiel a su palabra. Acuérdense de dos detalles importantes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que gobiernan algunas cosas culturales que están sucediendo en ese capítulo, ¿sí? El primero es la ley del espigueo, ¿sí? Donde el Señor en varios lugares, en Levítico 19, 9 al 10, como también en Deuteronomio 24, 19 al 22, ordena que cuando están cosechando campos, que no cosechen hasta el borde de los campos y que dejen a los pobres, las viudas, los extranjeros que puedan entrar y cosechar en estos lugares también. Incluso hasta no podían recoger fruto que caía al suelo. Tenían que dejar esto. Sí. Y el Señor, lo que estoy describiendo no es caridad, como por ejemplo cuando alguien da dinero a la Teletón o donar unos pesos a la fundación que Unimarca escoge. No estoy hablando de eso, sino que Dios diseñó intencionalmente el cuidado de estas personas en su ley. Y Ruth es una persona que vivió la fidelidad de Dios en estos tiempos, la provisión para ella. Otro detalle importante del Antiguo Testamento es el concepto, lo mencionamos un poquito la semana pasada, del pariente redentor. Entonces, como la herencia en Israel, en los días de Ruth, se pasaba por medio del linaje masculino. Si un hombre se casa y luego, sin tener hijos, fallece, como es el caso de
de Ruth, de Orpa, de Noemí. Entonces Dios hizo provisión en su ley hasta dar una responsabilidad al pariente más cercano, de una responsabilidad legal de redimir lo que se había perdido. La herencia se pierde de ese hombre, se pierde. Entonces, el hombre que era un pariente o familiar cercano tenía la responsabilidad en la ley de Moisés de redimir lo que se pierde, ¿sí? Por eso decimos pariente redentor. Y ese rol que cumple Booz aquí en la historia de Ruth, el pariente redentor tenía la responsabilidad de proteger la heredad, de redimir, rescatar esa heredad, comprarla, de levantar el nombre del difunto y redimir pues lo que se pierde. Y Booz, por lo que nosotros leemos en el libro de Ruth, se nota que es un hombre recto. Pero él es mucho más que esto en la historia. Él es parte del plan de Dios de redención, ¿sí? Es un judío de Belén que redime una novia gentil. ¿Dónde nació Jesús? Un hombre judío de Belén, de Judá, igual que vos, que redime una iglesia gentil, una novia gentil. Sí. Y hasta el versículo 13 de Ruth 2, lo que estudiamos la semana pasada, Ruth estuvo, por decirlo de una manera, en los márgenes, espigando, ¿cierto? Permitido por Booz espigar. Pero desde el versículo 14 en adelante, empezamos a ver un movimiento. Está en el campo y ahora está en la mesa. Y entonces va hacia la redención. Y ese es un poco de lo que estamos viendo, estudiando este capítulo. Lo leí muchas veces y es como un movimiento obvio. Como si uno estuviera en el teatro y fueran 3 escenas diferentes. Vamos a orar, hermanos, y empezar a ver versículo por versículo nuestro texto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu espíritu. Estamos aquí con el libro sagrado abierto, el cuerpo de Cristo reunido, y el Espíritu Santo toma su espada y nos habla, nos guía, nos reta, nos sana, nos edifica y nos desafía para vivir vidas consagradas a Cristo. Te pido, Señor, que vayas guiando este tiempo de predicación y que me ayudes, Señor, a hablar como debo hablar. En nombre de Jesús oro. Amén. Amén. En el versículo 14, miren lo que dice. Dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació, y le sobró. Ahora Booz le está diciendo, ven a mi mesa y come. De hecho, están todos estos verbos en el versículo. Dice en el 14, ven, come, moja, se sentó, le dio, se sació, comió, se sació y le sobró. No te preocupes, Ani. Todos pasamos por esa etapa, ¿cierto? Yo recuerdo cuando tenía 4, que estaban todos pequeñitos, ya que son muy seguidos, y si no era cambiar el pañal de otro, era porque ese mordió a ese, que este estaba llorando, que ese estaba coloreando en la silla de la iglesia, que este estaba corriendo, y yo con uno en brazos. Recuerdo a Annie,
tocando piano con un bebé en portabebés, otro bebé en esa, no sé cómo se llama. ¿Ah? Pero tú puedes ponerle tu pie y hacerle así. Y el bebé. Y Annie tocando piano con un bebé ahí y yo con un niño en brazos. Así que está bien, Annie, no te sientas mal. Sí. Ahora, si Maika llora así, con sus 14 años, sí algo está mal, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces, en el versículo 14 hay muchos verbos, ¿sí? Y quizás si lo lees ligeramente, solo ves comida. Pero nosotros estamos observando aquí a Ruth siendo incluida en una cultura donde comer juntos implica identificación, implica pertenecer, aceptación, una cercanía, ¿sí? Una moabita, enemigos de Israel, ¿sí? Acuérdense de cómo Moab trató tan hostilmente a Israel, y luego Dios dijo que ni podían entrar en la congregación. Creo que es Deuteronomio 14 donde habla de eso. Y ahora esa mujer pobre, viuda, moabita, ella está pasando de recoger detrás de, al estar sentado con el dueño, ¿sí? Que es una gran diferencia. Primero Ruth estaba en el campo, que nos habla de provisión, de parte de Dios principalmente, pero también de parte de su pariente redentor. Implica provisión, pero ahora está en la mesa. Y eso implica mucho más que provisión, implica relación. Y lo mismo nos sucede a nosotros cuando conocemos al Redentor. Él provee nuestras necesidades, pero también nos da un asiento en la mesa. Somos sus hijos. Somos familia. Gálatas lo llama la familia de fe, de la fe. Efesios lo llama la familia de Dios. Somos coherederos con Jesús. Estamos en la misma familia. Relación. Si Dios te ha dejado entrar, debes saber esto, que Él no te está dejando en los bordes. La gracia de Dios nos acerca, no nos mantiene a distancia. Antes enemigos, ahora reconciliados. Antes alejados, ahora acercados. En Cristo Jesús, quien mediante la sangre de su cruz hizo la paz con nosotros. Podemos observar en el texto la provisión del Redentor. Miren en el versículo 15. Dice, luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. ¿Sí? Yo creo que podemos ampliar ese contexto un poco más para nosotros. La palabra habla a los maridos, dice, no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Nosotros somos muy buenos para bromear, para jugar, para los chistes. ¿Sí? En la cultura en la cual vivimos, uno tira uno y después otro muy vivo, muy rápido, tira otro. Y puede ser divertido esto, puede ser un buen tiempo, pero siempre debes tener cuidado, porque es muy fácil que la risa juntos se convierte en una burla de alguien. Y una risa, burlarse de alguien, y esto hiere, ¿sí? Y quiero decir esto especialmente a los maridos, porque creo que entre los hombres, no sé, somos más ásperos y nos burlamos, nos reímos mucho, pero, ¿y cómo se llama el final de un chiste? Se dice el remate, ¿está bien dicho? Ok. Lo que yo quiero decir, especialmente a los maridos, no conviertas a tu esposa en un remate, ¿me entiendes? No te burles de ella, no le avergüences, ¿sí? Eso no es bueno. Lo observo de vez en cuando en muchas culturas, pero no lo hagamos, ¿sí?
Bueno, eso no está en los apuntes y tampoco está en el texto, pero dice no la avergüences, ¿sí? Es importante esto. Vamos a seguir leyendo. No voy a cobrar extra por lo que acabo de decir, ¿sí? Viene incluido. Dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. ¿Viste eso, no? O sea, tú vas recogiendo y dice, a propósito, deja caer algo para ella. ¿Se dan cuenta? Ya vos no está diciendo, ya pues, le damos permiso que puede recoger ahí con las viudas, con los pobres, con los extranjeros. Está bien, sí. Puede venir, no le van a hacer nada. Pero ahora está diciendo, tírenle algo a propósito, algo extra para ella. Sí. De hecho, algunos describen lo que está aquí en este versículo, manojos a propósito. Así se traduce al inglés. Sí, manojos a propósito. Dice, dejaréis también caer algo para ellas de los manojos. Y lo dejaréis para que lo recoja. Y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche. Y desgranó lo que había recogido. Y fue como un efa de cebada. Entonces, aquí el movimiento es de permiso a la abundancia. Aún podemos ver cuando ella fue a la mesa, comió y se sació y le sobró, decía. Sí. Y aquí está cambiando un poco la manera de proveer, ya que en los primeros versículos ella podía recoger, tenía permiso, pero ahora hay una directiva específicamente que da voz respecto a ella. Y dice en el versículo 17 que ella juntó como un efa de cebada. Estuve buscando, a veces las medidas pueden ser confusas, ¿cierto? Uno ve y dice, allá, ¿habla de un galón? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Por qué no habla de litros? O uno está midiendo y dice pulgadas. ¿Por qué pulgadas? ¿Cierto? Yo recuerdo cuando vine y me costaba mucho los gramos, los litros, los kilos, todo eso. Los kilómetros en vez de millas. Pero efa, yo no sé nada de efa. ¿Qué significa esto? Así que estuve buscando qué significa efa y es aproximadamente, probablemente como 20 litros, ¿sí? Pero incluso dependiendo de la medida que se usaba históricamente, había diferentes efas. Podía haber sido hasta 37 litros, ¿sí? Dependiendo del sistema de medida que se usaba. En cualquier de los dos casos, el punto es ese. No fue normal para una viuda pobre extranjera, tener tanto. Eso no fue normal, ¿sí? Se supone que ella debía haber estado recogiendo de las migas que caían de la mesa. Pero no fue así. Vos está diciéndoles, pero tomen manojos y tírenlos a propósito a ella. Sí, déjalo caer para que ella pueda recoger de esto. Y el texto resalta eso. Nos habla de la cantidad. Y eso no es un accidente. Dice que fue una o un efa. ¿Cómo dice? Un efa. Qué palabra más rara. Y también nos habla del proceso, de la cantidad que fue un efa y del proceso por mandato del dueño del campo, ¿sí? Y cuando el Redentor está a cargo, la abundancia no es un accidente, sino el resultado de su voluntad, su disposición. Yo doy gracias al Señor que Él no solo permite que nosotros vivamos de lo que cae, sino que Él nos sienta en lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios 1:3, y dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
sería bueno que nosotros dejáramos de pensar y hablar como si todo dependiera de la suerte o de la buena fortuna. Lo que antes nosotros habríamos descrito con las palabras, pues me tocó. Me tocó X situación. Ahora nosotros interpretamos estas cosas por los lentes que entienden que Él ordena los pasos del hombre piadoso, como dice Salmo 37, 23. Entonces debemos tener un cambio de perspectiva. Ahora ella es reconocida. Miren lo que dice el versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea Él que te ha reconocido. No sé si tú lo ves también, pero hay un cambio en Noemí también, aquí. Sí. Bendito sea Él que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea Él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces después Ruth le llevó a Noemí su efa y también la comida que había sobrado. Yo creo que hay dos tipos de personas que van a restaurantes. Hay los que les sobra, no sé, un trozo de carne así. Y dicen, nos vamos, y dicen, ¿y lo quiere llevar? No, está bien. Pero después está la gente que, como uno, sobra 3 pedacitos de lechuga y dice, ¿me puede traer una caja? ¿Sí? Y tráeme otro limón también. ¿Sí? Y no tiene un potecito para el aceite de oliva para llevar a la casa. Y Ruth llevó esa comida. En Estados Unidos, cuando te sobra comida, antiguamente decían una bolsa de perrito. ¿Me puedes traer una bolsa de perrito? Porque la idea era llevarlo al perrito para darle el trozo de carne que sobró. Pero en mi casa yo era el perrito siempre, sí. Pero tráeme una bolsa de perrito, por favor. Así dijo Ruth. Y llevó lo que sobró a Noemí. Y ella, viendo la evidencia de cómo le había ido a Ruth, dijo, pero ¿dónde trabajaste hoy? Y entonces dice, bendito sea Él de Jehová. Es nuestro pariente, uno de los que puede redimirnos. Y aquí, leyéndolo como una narración, vemos una conexión todo entre el campo, Booz, el pariente cercano y las personas que tenían el derecho y la responsabilidad de redimir. ¿Sí? Eran muchos los parientes que podían redimir. ¿Sí? No era solamente Booz. Después veremos más de esto en otro mensaje. Pero se nota el cambio en el corazón de Noemí, que antes decía, vacía me volvió Jehová, en el capítulo 1. Con amargura, por todas las dificultades que ella vivió en la tierra lejos de Dios. Sí. Pero ahora está diciendo, bendito sea de Jehová. Ruth entonces se queda en el campo de Booz trabajando y no va a ningún otro campo. Está ahí ahora de forma permanente. ¿Sí?
Y la historia mueve de una provisión diaria a una esperanza de redención permanente. Noemí dijo, Él es uno de los que nos puede redimir. Es pariente cercano de nosotros. Hay mucha conexión aquí con Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestras mentes. Debemos recordar que donde la provisión de Dios está sucediendo, no es en sí el fin, ¿sí? A veces la provisión de Dios es un eslabón más, parte del método de Dios, el medio por el cual Él nos lleva a conocer al Redentor, sí, inicialmente. Es increíble las circunstancias que Dios está usando para que Ruth conoce al Redentor. De hecho, me recuerda quizás de algunas personas, por ejemplo, pienso en Mireya o pienso en Xiomara, personas que vinieron lejos de una nación a otra para encontrar al Redentor. Personas que sufrieron mucho dolor y dificultad. Ruth, viuda, perdió a su suegro, perdió a su cuñado. Personas que tuvieron que alejarse de su familia, su cultura, su país, para que pudieran encontrar a su Redentor. Ruth encuentra provisión en el campo de Booz y de ahí no se mueve más. Y es bueno para nosotros también no movernos del lugar donde Dios está obrando. La constancia suele mantenernos dentro del proceso de Dios. No te rindas, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Vos está funcionando dentro del rol de pariente redentor. Vos tiene el derecho de redimir a Ruth y a Noemí y a su herencia. Él tiene los recursos necesarios, de más. Y tiene la disposición, lo que vamos a ver. Y eso nos apunta hacia Cristo. Jesús es nuestro pariente. ¿Sí? La Biblia dice que Él es Dios. El verbo es Dios, dice Juan 1:1. Pero en Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. La encarnación de Jesús, Cristo nació, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. 100% Dios, 100% humano. Cristo es nuestro pariente. En el libro de Romanos, capítulo 8, habla de cómo Él es el primogénito de muchos hermanos. ¿Sí? Todos que hemos nacido de nuevo, somos hermanos. Cristo, el primero que nació y el unigénito Hijo de Dios, único en su nacimiento, en su género, como nació. Nadie más nació así sin Padre terrenal. Y Cristo fue el primero en resucitar entre muchos, el primogénito entre muchos hermanos. Es coheredero con nosotros, dice Romanos 8:17. Así que es nuestro pariente redentor, el Señor Jesús. Y Él tiene el derecho de redimirnos. Tiene el derecho de ser nuestro redentor. Tiene los recursos. Buscaban a alguien digno y no había nadie. Y Juan lloraba. Pero el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, le cantaban, tú eres digno. Tú sí eres digno. Nuestro Señor Jesús es digno. Él tiene el derecho de redimirnos.
Y Él es nuestro proveedor. Provee por nosotros. Él es Jehová. Jehová Jireh, como nos dice en Génesis 22:14. Y también Él es quien nos invita a su mesa, ¿sí? A comer con Él. Dice, el que viene y come no volverá a tener hambre, jamás. El que bebe no volverá a tener sed, jamás. ¿Se acuerdan ustedes? En la mañana estuve terminando mis apuntes y me acordé del versículo en Juan 21, cuando Jesús hizo un pequeño asadito y les dice, vengan a comer. ¿Conocen eso? Está en Juan 21:12. Lo voy a buscar porque en español no sé cómo se dice come and dine. En inglés hay un himno a base de ese versículo. Dice, come and dine, the master calleth, come and dine. Ven y come, dice. Juan 21:12, les dijo Jesús, venid, comed. Jesús nos da un lugar en su mesa. Él dice, el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente, en Apocalipsis 22:17. La disposición de Él está. Él no quiere que ninguno perezca, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice 1 de Timoteo capítulo 2. Sí. Él no ha escogido un grupo selecto que quiere salvar y los demás le dan lo mismo. Él quiere que todos sean salvos. Sí. Y nosotros tenemos que responder a ese llamado. Él nos está atrayendo para ser salvos. Ruth salió buscando comida, pero en ese campo Dios le tenía esperando su redención. Fue en busca de comida y encontró redención. El principio del capítulo empieza con Ruth en los bordes del campo, apenas con permiso de juntar lo que los extranjeros y pobres y viudas podían recoger, buscando sobrevivencia a ella. Pero el pasaje termina con una invitación de parte del dueño, del Redentor, abundancia y también pasos claros, una dirección clara hacia la redención. Y todo esto no fue un cambio de suerte. No es que le iba mal a Ruth y ahora por suerte le está yendo bien. Fue nuestro Dios enderezando sus veredas. Dios está ordenando sus pasos. Y es hermoso observarlo. Y tú, Dios no te dejó en los bordes. No te dejó ahí, sino que te acercó a su familia. Es posible que alguien esté presente o que esté escuchando ahora en vivo o después todos esos mensajes que hay en YouTube. Es posible que alguien está escuchando y no es parte de la familia de Dios. Pero Dios quiere que tú seas parte de su familia. Él quiere ser tu padre. Él quiere que tú seas su hijo. Y es por eso que aquel verbo fue hecho carne. Es por eso que Jesús nació y vivió sin jamás pecar. Es por eso que Cristo vivió sanando gente, haciendo muchos milagros, echando fuera demonios, levantando a los muertos, dando vista a los ciegos, haciendo oír a los sordos. Cristo hizo todo esto sin jamás pecar. Y aún así fue crucificado, murió la muerte. No de un pecador, sino de muchos pecadores. Nosotros. Él murió por nosotros, sin merecer la muerte. Murió. Pues la muerte es la paga del pecado. Y Cristo no merecía esa paga. No ganó la muerte Cristo. Escogió la muerte en sacrificio por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener algo que no merecemos. Un asiento en su mesa. Que pudiéramos ser salvos y redimidos por Él. Lo que se perdió, Él tenía derecho de volver a comprarlo.
Básicamente eso es lo que significa redimir, volver a comprar por segunda vez, rescatar. Y Cristo lo hizo, Él nos rescató, derramó su sangre por nosotros en la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y qué requiere Dios de nosotros? Si Él quiere que todos sean salvos, sabemos que no todos van a ser salvos. Eso está claro en la Biblia. Esa es una falsa enseñanza que se llama universalismo, que todos serán salvos. Pero no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué requiere Dios de nosotros para que su llamado a la salvación se haga eficaz? Nosotros tenemos que responder. Tenemos que responder volviéndonos a Dios, o usando una palabra bien bíblica, arrepintiéndonos para con Dios. Y Jesús dijo eso, arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que volver a Dios y tener fe en el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y si creemos en Cristo como Salvador, si creemos en su muerte, su sepultura y resurrección, Él entonces, con su sangre, nos redime. Y no solo nos va a dar de lo que se caía, de lo que se cae, sino que Él ordena provisión para nosotros. Dice en Filipenses 4, pero mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jehová Jireh. Booz no se detuvo en suplir las necesidades temporales de Ruth, sino que hay una progresión para que ella sea redimida por él. Y a veces la gente busca a Dios por cosas temporales. Y esas cosas nos pueden llevar a nuestro Redentor, quien provee por nuestras necesidades eternas. Yo pienso quizás en una persona como Nelson, que Dios usa sus manos y su mente para sanar gente, para trabajar con un equipo de salud, para traer salud y sanación a las personas. Pero también es una persona que Dios usa para traer sanación al alma de la gente, no solo ayudando en necesidades temporales, sino también eternas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere redimirnos y luego quiere que digamos a otros, ¿tú también tienes hambre? Yo encontré pan de vida, vamos. Te quiero presentar a mi Salvador, mi Redentor. También te quiere redimir. Como se ha dicho, eso es el evangelismo. Un mendigo diciendo a otros mendigos dónde encontró pan. Qué bueno es nuestro Señor. Amén. Vamos a